antes de terminar el quimestre, llegamos hasta el concepto o los conceptos de las leyes de Newton. Vamos a trabajar con la primera ley, pero ya no conceptualmente, sino vamos a ver un poco más de profundidad y de paso vemos algunas formas. Adicional, ya vimos ley de Hooke, no sé si recuerdan. Ya vimos constante de elasticidad, ya vimos algo de fuerza, entonces ya no hay mucho, mucha complejidad ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar. Pongan, por favor, fuerzas. Disculpe, profe, ¿cómo dijo? ¿Puede repetir, por favor? Profe. Profe, se le escucha bajito. No sé si es mi computadora. Sí, profe, se le escucha bajito. No se le entiende. Estoy diciendo que se podía repetir, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ahí. ahí sí. Mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, hablen para poderlos Sí. escuchar. De nuevo. Hablen ustedes también. Sí. Sí, profe, disculpe, ¿cómo era el título? La verdad no lo escucho. Yo no lo escuché muy bien. Está escrito el título, Fiorella. Fuerzas comunes. Ya, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Hablen para poderles Sí, escuchar. Liz. Sí. Así han sabido hablar, ¿no? Yo pensé que no hablaban. A ver. Nosotros ya hemos definido el concepto de fuerza, de una fuerza. ¿Sí? Hemos definido el concepto del peso. Aunque no lo hemos llamado peso como tal, pero hemos definido el concepto de peso. Definimos que el concepto de peso, el concepto de fuerza, venía dado por la fórmula masa por gravedad. Y con eso definíamos el peso que viene dado en newtons. ¿Sí? Entonces, el primero que la primera que vamos a definir es el peso de los cuerpos. Si no me escuchan bien, me van avisando. Ya no sé por qué tengo problemas con el audio. Peso de los cuerpos. ¿Sí? El peso de los cuerpos, perdón, el peso de los cuerpos es el peso que se ejerce directamente a una situación, a algún objeto, perdón, en el planeta. No importa dónde esté, no importa qué haga, siempre que esté en un lugar, está ejerciendo un peso. Aquí tengo mi calculadora, ¿sí la ven? Esta calculadora está ejerciendo un peso hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para definirlo mejor, vamos a trabajar un poco con algunos gráficos. ¿Sí? Primero vamos a ver las situaciones más cotidianas en la física, porque hay algunas situaciones. Vamos a trabajar con ellas. Primero, todo lo que yo voy haciendo me van copiando, ¿no? Perdón. Es que aún no me acostumbro a esta regla. Esta regla mide como 10 metros. Sí les conté que estoy recibiendo dibujo técnico este semestre. No les conté. Hablo solo. Soy loco. No está contado. Ya. Estos son
los 4 posibles escenarios que podríamos encontrarnos. Primero, el primer escenario que podríamos encontrarnos es, es un bloque o un objeto, ¿sí?, sobre una superficie. Este de aquí sería el primer objeto que podríamos encontrarnos. También podríamos encontrarnos, porque esto se ve mucho aquí, planos inclinados. Un lugar donde tengamos un plano inclinado. O una calle, imagínense en una tabla, no sé, algo que esté inclinado. ¿Sí? También podría darse el caso de un objeto que esté hacia abajo. ¿Verdad? Pero un objeto que esté hacia abajo, ya vamos a trabajar con eso. Primero, también podría darse el caso de un plano vertical, un objeto que está así. Ambos objetos, tanto este objeto como este objeto de aquí, necesitan algo que lo sostenga para que pueda ser práctico. Entonces yo voy a hacer así. Este dibujo lo aprendí de un profesor. Me quedó bonito. Igual de este lado. Vamos a necesitar algo que lo sostenga. Ya. Este no me quedó tan bonito. Listo. Tenemos 4 planos, o sea, 4 estructuras que pueden pasar. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza de atracción hacia dónde. ¿Qué está inmerso en el peso? Dentro de la fórmula tenemos una fórmula. El peso lo vamos a dejar de llamar con con F y le vamos a poner W. Por ahora. ¿Sí? Entonces, el peso sería igual a la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué está inmerso? La masa, pero también la gravedad. Ya hemos definido que la gravedad varía de planeta en planeta. Si nosotros tuviéramos esto en otro planeta, podría pesar más o menos. El peso varía de planeta en planeta, la masa no. ¿Por qué? Porque imaginemos que Carla se hace astronauta y tiene que viajar a Marte. Un ejemplo, ¿ya? Marte es muy similar, posee grandes características, pero no tiene el mismo radio. O sea, no tiene la misma estructura que la Tierra. Es parecida, pero no. Entonces, por lógica, la gravedad va a variar. Entonces, todo esto va a variar. El peso va a variar, pero no la masa, porque no va a variar. O sea, no, cuando Carla llegue, no es que se va a encoger o a agrandar. No. Va a seguir siendo ella. El peso va a variar porque la gravedad varía de planeta en planeta. Esto lo podemos visualizar voy a utilizar una palabra, me disculpan, en el supuesto viaje a la luna que hemos realizado. Entonces, ahí se evidencia que las personas cuando llegan tienen su misma estructura, su misma masa, pero el peso varía. Entonces comienzan a saltar. Cuando caminan comienzan a saltar porque su peso es muy ligero en la luna, porque la gravedad en la luna es mucho menor que la de la Tierra por la masa por la masa que está compuesta o por la masa que compone la Luna, para ser específico. ¿Sí? Eso quería que entiendan, que el peso varía de planeta en planeta. Un ejemplo muy chistoso que no tiene nada de sentido, es Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z, Goku y Vegeta siempre se van al planeta de Kaiosama y dice que en el planeta de Kaiosama es 10 veces mayor la gravedad. O sea, ellos pesan 10 veces más en ese lugar. Pero no tiene sentido porque para que tuviera sentido el planeta debería ser 10 veces más grande que la Tierra. Pero es muy pequeñito. Entonces, lógicamente o físicamente no tiene sentido.
Luego también vemos dentro del mismo anime, vemos que hay una máquina que altera el peso, ¿sí? Donde ellos entrenan también, donde entrena Vegeta y entrena Goku. Esa máquina altera el peso, pero realmente no altera el peso, altera la gravedad. Algo que también es imposible de lograr con la ciencia moderna. Pero ahí se entiende un poco más qué es el peso y qué es la masa. La masa sigue siendo la misma, pero el peso varía por la gravedad. Seguimos. Dicho esto, siempre la fuerza que ejerza la masa, siempre la fuerza que ejerza la masa va a ir hacia abajo en un perfecto ángulo de 90 grados, hacia abajo. Aquí, la fuerza, que la vamos a denominar peso, va hacia abajo, porque es la fuerza que nos permite estar parados y no volar. Igual aquí la fuerza denominada peso no va hacia acá, va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, para ser específico, ¿sí? Igual aquí, la fuerza va hacia abajo. Igual aquí, la fuerza va hacia abajo. Pero esta fuerza tiene un nombre, se la conoce como fuerza en peso. Y el peso lo vamos a denominar desde hoy en adelante como W. Voy a poner W. Pero para no confundirnos, porque después nosotros vamos a trabajar con W, que ya no va a ser peso, sino que se va a llamar trabajo, le vamos a poner un distintivo. Que va a ser, ¿cómo se llamaba esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama eso? Esa rayita arriba. Si no se acuerdan, me levanto y me voy a dejar la renuncia porque no sirvo para ser profesor. Lo vimos recién. Ayer hablamos de eso. Les dije que les había dado en física, pero que no les di por completo porque les iba a dar en matemática más detallado. Vector. Por lo menos usted, Mateo, usted sí le di. Arriba de una letra, cuando encontramos una flechita, se lo conoce como vector. Incluso, cuando les di yo coordenadas, el valor de R módulo tenía arriba una flechita y les dije que eso significaba vector. Entonces, eso significa vector. Aquí estamos hablando del vector fuerza que va hacia abajo. Se lo define así. Dicho esto, este sería el peso, que lo estamos definiendo con esa letra. No voy a volver a hacer los dibujos porque me da pereza. Entonces voy a cambiar de color y cada color de título va a ser el vector que utilicemos. ¿Está claro? Bien. Vamos a seguir con el segundo. Pereza. A mí también me da pereza, no crean. Verán, cuando yo envío deberes así con todo el ánimo de trabajar y todo. Pero cuando los reviso, entonces ahí me arrepiento yo de enviar tantos deberes. Y eso que aquí no estoy mandando bastante. ¿Se acuerdan cuando en el colegio andaba así con unas carpetotas de hoja? Para que vean. ¿Ya? La siguiente fuerza que vamos a trabajar es la fuerza normal. Colocan como título, por favor, fuerza normal. Oh, aquí puse fuera. Bueno, ese está mal. Es fuerza. Necesito comprarme un corrector. Como el que tenía Génesis el año anterior. ¿Verdad, Génesis? Se acabó rompiendo el corrector. Yo no lo rompí. No, la licenciada de lenguaje le presté y lo acabó rompiendo. Ahí está. Bueno, fuerza normal que la vamos a definir con las letras Fn. Algunos lo definen con N, vector N, pero no lo dejo yo como vector N porque se puede confundir con newtons. Entonces, fuerza viene dado en
fuerza N. No es fuerza neta. Si trabajamos con fuerza neta, vamos a escribir fuerza neta abajo. Esto es fuerza normal. Pero también le vamos a poner vector porque también hace referencia a un vector. Ahora, ¿a quién le tocó la tercera ley, la tercera ley de Newton? Cuando expusimos las leyes de Newton. ¿A quién? No me van a decir, si no me dicen los que les tocó la tercera ley de Newton, los busco y les pongo 0, por no acordarse. ¿No se acuerdan quién tenían la tercera ley de Newton? A ver, vamos por descarte. ¿Quién tuvo la primera ley de Newton? Yo, Carla, ¿en su grupo estaba quién? Daniel y Mateo. ¿Segura? Muy fuerte está ese grupo. Daniel, ¿con quién estaba usted en el grupo? Recuérdeme. No me acuerdo ahorita, en serio. Ay, Dios mío, ustedes tienen un... Bueno, aunque su olvido es acaparable al mío, porque yo tampoco me acuerdo. Ah, no, fue Daniel y Neil. Ya. Entonces, Valesca, usted estaba con Fiorella. Yo me acuerdo porque ahí hubo un problema. Y con... Sebastián. Sebastián. ¿Qué ley les tocó? Nosotros nos tocó la segunda. La segunda. Entonces, en la tercera está Daniel. Daniel y Neil y mi persona van en la primera ley. Perdón. Entonces, ahí en la tercera ley está Mateo, está Génesis y está Estefano. ¿Sí? Bueno. Mateo, ¿cuál era la tercera ley de Newton? Toda acción tiene una reacción. ¿Ya? Igual o contraria. La tercera ley de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción igual o contraria. Yo la modifico la tercera ley de Newton un poquito para este tema. Vamos a revisar una de las mejores películas de la historia, ganadora de Oscar y muchas situaciones. ¿Ya? Y hay una frase muy interesante en esa película. No sé si ustedes vieron, deberían haberla visto. En la trilogía de Nolan, del Caballero de la Noche o de Batman, ¿sí? Batman, el Caballero de la Noche, existieron 3 películas. Batman, el Caballero de la Noche, Inicios, la mejor película tal vez de superhéroes que hay. No la mejor, tal vez la segunda o tercera. Batman, el Caballero de la Noche, donde participa o donde sale el Guasón que ganó el Oscar. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ya. En esa película, el Guasón dice una frase que se aplica mucho aquí. Dice, ¿qué pasaría si una fuerza imparable golpea contra un objeto inamovible? ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase? A mí me encanta esa frase. Eso le hace referencia a él de que Batman siempre va a estar persiguiéndolo y de que él siempre va a andar haciendo locuras. O sea, nunca va a parar eso. Y pasa algo similar aquí. O sea, cada fuerza que se aplica tiene una reacción. No podemos esperar que el objeto, que la fuerza imparable golpee y elimine al objeto inamovible. No, porque el objeto inamovible también tiene una fuerza que lo está sosteniendo ahí, ¿o no? Una fuerza que le permite parar al otro objeto. Bueno, se dice que esa solución sería caos, o sea, acabaría con el universo si pasara algo así, o sea, algo que no se mueve y algo que no se detiene. Pero para este objeto, nosotros vamos a definir que adicional a la fuerza que está ejerciendo un objeto hacia abajo, cuando usted ejerce, en este momento, usted está en un escritorio
Tome el escritorio y empuje hacia abajo. Empuje, empuje, empuje. Empuje. Vamos, vamos, empuje. Yo estoy empujando ahora. Empuje. Su mano se va directo hacia abajo y va a seguir escarbando la tierra hasta el núcleo, o tiene una resistencia. Hay algo que resiste su fuerza. Así como usted está ejerciendo fuerza, cuando usted ejerce fuerza de contacto hacia alguna superficie, la superficie también ejerce fuerza hacia usted, ¿o no? Porque si no, solo sería su fuerza ejercida. Usted en este momento está, si usted se levanta, usted está ejerciendo fuerza, su masa está ejerciendo fuerza hacia el centro de la Tierra, pero el piso donde usted está parado, ¿sí?, está ejerciendo fuerza hacia arriba. Y cuando esas dos fuerzas se equiparan, deben tener un valor. ¿Cuál sería el valor? Daniel, ¿cuál sería el valor de la fuerza que usted, o del peso suyo, y de la fuerza neta, que es la que vamos a definir en este momento? Cuando las dos fuerzas se unen, ¿cuál sería el resultante de la fuerza? 0. 0. Y crearíamos un sistema en equilibrio. Porque si no, pasaría que usted se hunda y que en otro lado la fuerza de la Tierra lo gane y lo levante. No pasa eso. Usted va en equilibrio. Por eso, ustedes saben que yo me encanta la física, pero soy creyente. Y entiendo de que nada de esto fue hecho al azar, de que alguien lo hizo, porque es perfecto. O sea, estamos en un mundo perfecto, donde todo está planteado y planificado. Seguimos. Dicho esto, la fuerza normal es la fuerza ejercida hacia arriba. Hacia arriba. Es la fuerza de resistencia que tenemos. En este caso, dije que lo iba a escribir con azul, perdón. En este caso, sería así. Y esta sería la fuerza normal. Pero, normalmente se dice que la fuerza normal se equipara, pero solo se puede equiparar en esta situación. Porque en estas situaciones no, porque el plano es inclinado. Entonces, la fuerza de resistencia no es igual a si el plano es horizontal. No puede ser igual. ¿Me explico? Pero igual hay una resistencia. Entonces, para dibujar la fuerza normal, vamos a utilizar, presten atención, vamos a utilizar el plano. ¿Se dan cuenta el plano? ¿Dónde está? Y en función de ese plano vamos a dibujar una fuerza que quede perpendicular o a 90 grados. ¿Estamos? En este caso, en este plano, la fuerza sería así. Que forme un ángulo de 90 grados con la fuerza y el plano inclinado. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Igual acá. Aquí está el plano. Igual dibujamos la fuerza en 90 grados. Así. Igual se dan cuenta de que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y lo mismo acá. La fuerza ejercida se la dibuja en 90 grados, que sería una fuerza aplicada hacia acá. Y que también en algún punto tiene un ángulo de 90 grados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ojo, para que estos dos situaciones se mantengan, debe haber una fuerza ejercida externa, ¿no? Vamos a definirla con la letra F. Una fuerza externa, porque si no se caería. O sea, ponga un bloque de metal en el techo y déjelo, se cae. Se cae, es caída libre de los cuerpos. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas. ¿Todo está claro? Sí. ¿Segurísimos? ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros, bueno, voy a hacer otro dibujo para ampliarlo un poquito y demostrar otra fuerza. Hasta aquí, recordemos que tenemos peso y tenemos fuerza. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Ahora sí, ya no me quedó otra que dibujar otra cosa para explicarlo.
Recuerden que eso es algo, una sola cosa, ¿no? Escribimos como título, por favor, fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Y aquí voy a hacer un pequeño dibujo nuevamente. Nosotros ahora vamos a tener un plano horizontal. Vamos a trabajar con un plano horizontal por ahora. ¿Sí? Vamos a hacer una estructura, una figurita hacia arriba. ¿Sí? Y recordemos que estamos en un plano inclinado, perdón, en un plano horizontal. Dentro de este plano podemos definir la primera fuerza, que es el peso, ¿verdad? También podemos definir la segunda fuerza, que es la fuerza neta. Me olvidé de ponerle el vector. Ya, ahora sí. La fuerza neta. Pero nosotros vamos a suponer en este momento de que se está aplicando una fuerza externa para alar este objeto. O sea, yo aquí tengo una fuerza externa que está alando el objeto. Vamos a decir que de aquí lo está alando hacia acá. Con un vector que lo vamos a denominar fuerza. Sí, una fuerza externa que se está aplicando. Entonces significa que estamos trabajando hacia acá. Se está desplazando el objeto. ¿Sí? Pero cuando un objeto se desplaza, no solo se desplaza. Hay un factor que evita que esto se desplace. ¿Y cuál es ese factor? El siguiente. Yo voy a suponer que aquí, en este punto donde ambos objetos se unen, vamos a ampliarlo como que si fuera un microscopio. ¿Sí? Y nosotros aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué podemos encontrar ahí, jóvenes? Que hay una resistencia. Tal vez una resistencia que usted no ve. Pero cuando usted empuja un mueble, digamos que usted está empujando el mueble de la sala, hay una resistencia que evita que el mueble se desplace. Ahora, si usted empuja un mueble en cerámica es más fácil, ¿verdad? Y si usted empuja un mueble en piso más grumoso es más difícil, evita más ser movido. ¿Por qué? Por la fuerza de rozamiento, que en algún punto se lo va a denominar como constante de rozamiento. ¿Dónde podemos ver un ejemplo del constante de rozamiento? En las lijas. ¿Han utilizado o han visto una lija alguna vez en su vida? Yo creo que sí. Y si no, yo les recomiendo que lo hagan. Porque si no lo han hecho, significa que, bueno, mejor no hablemos. Entonces, las lijas vienen por números. Vienen lijas más gruesas y lijas muy finitas. Ahí se puede evidenciar la fuerza de rozamiento o el constante de rozamiento en función de lo rígido o de los grumos que tienen las lijas. ¿Sí? Dicho esto,
cuando se aplica una fuerza para mover el objeto, también debe haber una fuerza que evite el movimiento, que la vamos a denominar como fuerza de rozamiento. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Fuerza de rozamiento. Fuerza R, igual con su vector. Y esa fuerza está evitando que el objeto se mueva. Entonces, ¿para qué? Escuchen bien, aquí una pregunta interesante. Para que el objeto se mueva, le voy a preguntar a Brenda. Para que el objeto se mueva, ¿la fuerza aplicada externamente debe ser mayor o menor que la fuerza de resistencia? Menor. No se movería. Si la fuerza de resistencia es mayor a la fuerza aplicada externamente, el objeto no se movería. Para que el objeto se mueve, la fuerza externa aplicada debe ser mayor que la fuerza de rozamiento. Lo podríamos poner en un intervalo. Bueno, no en un intervalo, en una condición, así como ayer. ¿Ya? Fuerza debe ser mayor que la fuerza resultante para que el objeto se mueva. Porque si la fuerza es igual o menor, el objeto no se va a mover. No se va a mover para nada. ¿Sí? Hasta aquí, dudas. No. Aunque ustedes no lo crean, aquí hemos visto 2 clases el día de hoy. Resumido así, lo más esencial, lo más básico. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos una tarea en función de esto. La tarea, no hay ejercicios, plantea preguntas sobre lo que nosotros hemos visto. ¿Sí? También pide dibujar la fuerza normal en algunos objetos. Todo lo que está aquí me lo van a hacer en una hoja de papel, a mano, presentado a mano. ¿Está claro? Estefano, ¿está claro? Es a mano. ¿Sí? Verán, a mí no me va a temblar la mano este quimestre de ponerle 0. Si no presentan o presentan mal. También hay algo referente a lo que ya vimos, que era ley de Hooke. También hay 2 ejercicios sobre eso para que ustedes recuerden un poco, porque eso vamos a trabajar este quimestre. La próxima clase vamos a ver más números, concretamente vamos a ver ya ejercicios, pero primero necesitaba que ustedes definan por lo menos las 4 fuerzas básicas, que es el peso, la fuerza normal, ¿sí? Una fuerza externa que mueve el objeto y la fuerza de resistencia. Como les digo, la fuerza de resistencia depende mucho del constante de resistencia que tenga un objeto. Un ejemplo. No es lo mismo, imagínense ustedes, yo vi un video hace algún tiempo, no como ayer me parece, ya, decía como que cuando llegan tus sobrinos a casa, tú dices trae el agua y el jabón, y ponía agua y jabón en el piso, en la cerámica, y cogían al niño, que era un niño como de 1 año, y lo lanzaban de un lado a otro, y el niño, o sea, sin ningún problema se desplazaba, ¿verdad? Pero si no hubiera habido esa agua y ese jabón, hubiera sido más complejo. Entonces, el agua y el jabón, ¿qué hicieron? Redujeron el constante de rozamiento, entonces había más movimiento. Es como que ustedes tomen un bloque de hielo y lo deslicen sobre otro bloque de hielo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Eso se va a mover, tal vez infinitamente, siempre y cuando no se acabe el hielo. Entonces, esa es la idea de la fuerza de rozamiento. Hemos visto hoy 3 fuerzas: peso, fuerza normal, fuerza de rozamiento, porque la fuerza que ejerce o la fuerza externa sí es parte, pero no es tan compleja de entender. La próxima clase vamos a ver un poco de tensión ya,
Y ya con eso yo creo que estamos listos para empezar a ver máquinas, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Listos, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Pregunten nomás. No, profe, no. Nada, todo está clarísimo. Mañana, disculpe. No le estoy respondiendo por todos, porque nadie habla. No, nadie habla. Pero estuvieran en el curso. Si estuvieran lanzando papeles con los esferos. ¿Verdad, Fiorella? Obvio, profe. Bien. Bien. Antes de terminar, les quería mencionar, bueno, aunque yo creo que ya saben, que el día de mañana tenemos matemáticas y les voy a pedir de favor que tengan su calculadora a la mano. ¿Ya? Calculadora vamos a utilizar, no 100%, pero vamos a utilizar entonces calculadora, y también les voy a pedir que ya vayan buscando su juego geométrico, su graduador, sí, porque vamos a utilizar para matemáticas y para física. El graduador más que todo vamos a utilizar bastante. Sí, y también les quería mencionar antes de que se nos acabe el tiempo que este parcial no les voy a tomar evaluación. Vamos a hacer un experimento y ese va a ser la evaluación, pero va a ser un experimento bien. No un juego, o sea, vamos a hacer un experimento bien. Sí, se los voy a dejar la próxima clase y me lo van a entregar el día de la evaluación. Pero bien detallado, o sea, un informe que yo pueda presentárselo a mi profesor de física, un ejemplo en la universidad, y él me diga, bien, está bien. O sea, un súper informe. Quiero que aprendan a hacer eso bien. Entonces, por eso, en la próxima evaluación